Granada, crisol de cultura y sabiduría desde hace ya un milenio, conserva en la actualidad el ímpetu de conocimiento e investigación que tuvo desde que fuera fundada. Sus calles empedradas invitan al paseante a navegar en su imaginación, a visitar a los antiguos que hicieron de ella la perla que ha sido, es y será. Hoy, 1000 años después de su fundación, te invitamos a dar ese paseo histórico desde un punto de vista particular. Un paseo por la ciencia de Granada. Sabios de todos los tiempos han buscado desde aquí la comprensión del enmarañado mundo natural, desde aquellos tiempos en los que la ciencia no era ciencia y el saber apenas se distinguía de la fe. Acompáñanos a conocer los orígenes de su legado. Cuando pensamos en la ciudad española de Granada, aparece en nuestra mente la hermosa Alhambra, que se alza imponente desde lo alto. El exotismo árabe de los cuentos y leyendas fantásticas del escritor Washington Irving, con un aire a las 1001 noches y, en general, imágenes de su pasado islámico. Y es que su legado, el legado de Al-Ándalus, indisociable del espíritu de Granada, configuró sus costumbres y a su gente durante más de 5 siglos. En el año 1013, el jefe bereber de la dinastía sirí, Sawi ben Siri, se proclama vencedor de la guerra civil desatada en Al-Ándalus y funda el llamado Reino Sirí de Granada. Su población hereda entonces las artes que hicieron grande el recién desintegrado Califato de Córdoba: la astronomía, la medicina, las matemáticas y la arquitectura, entre otras tantas disciplinas. Comienza entonces a construirse la nueva ciudad, fundamentalmente en la colina del Albaicín, que se consolida con el levantamiento de una muralla que viviría hasta nuestros días. Sin embargo, aquel fue solo el primero de los distintos asentamientos árabes que se establecerían en la ciudad. Unas décadas después, en el año 1090, la dinastía sirí cae ante el imperio almorávide, que se extendía con fuerza desde la actual Mauritania y conseguiría gobernar en la ciudad durante casi un siglo. En el 1147, el nuevo imperio almohade consiguió imponerse ante ellos tras la caída de su capital, Marrakech, y con esto también ganaron el dominio de Granada, hasta el año 1269. Durante esos siglos, la ciudad no sufrió grandes cambios, aunque continuó enriqueciéndose con la presencia árabe. Más tarde, en el año 1212, los almohades sufren una trágica derrota durante la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, la más importante de la Reconquista. Fue entonces cuando se impuso en Al-Ándalus la dinastía nazarí, con la constitución del Reino Nazarí de Granada en el año 1238. Su paso por Granada fue clave en el progreso de la ciudad durante los siguientes siglos, y el esplendor del reino que forjaron puede aún ser disfrutado hoy en monumentos como la Madrasa de Granada o el más imponente, la Alhambra. Esta dinastía dedicó todo su mimo a la construcción del que fuera su particular paraíso terrenal, una fortaleza en apariencia que deja patente en su interior la magnitud del legado andalusí.
Después de un largo periodo de caos, guerras civiles y algunos conflictos con otros grupos musulmanes y cristianos, la dinastía nazarí supuso una relativa estabilidad para el reino, a pesar de sus constantes problemas políticos e insurrecciones. Esto permitió su fortalecimiento y crecimiento, aunque se hubiera visto ya reducida a las actuales ciudades de Málaga, Almería, Granada y sus alrededores. Durante casi 200 años, Granada fue uno de los reinos más activos de la península ibérica. Su población, cultura y pujanza comercial la habían convertido en la joya de Al-Ándalus, su último gran enclave. Y en este contexto, la ciencia también tuvo su oportunidad de florecer. Como toda la ciencia de la época, el saber científico estaba entremezclado con lo que hoy denominamos pseudociencias o magia. Los sabios del reino de Granada, como Ibn Tufail, Ibn Zambrak o Al-Hatib, solían dedicarse a disciplinas como la poesía, la historia, la filosofía o la medicina, además de otros asuntos de la convulsa vida política. La historia de Al-Hatib es todo un fresco de la típica vida de un sabio en la dinastía nazarí. Nacido en Loja, un pueblo cercano a la ciudad de Granada, Al-Hatib destacó desde su juventud por su excelente talento intelectual y artístico. Por ello, acabó formando parte de la corte del sultán Mohamed V, llegando incluso a ser visir del reino. Sus aportaciones a la medicina, donde los árabes despuntaban en el mundo medieval, fueron muy interesantes. En su trabajo llamado Tratado sobre la peste, Al-Hatib hace un examen exhaustivo de esta enfermedad mortífera en su tiempo, que afectó a Granada en el año 1348. Además, se aventuró a plantear una audaz teoría sobre el contagio de las enfermedades o el aislamiento de los enfermos, llenando así un importante hueco en la escasa literatura médica del momento. Su espíritu abierto, crítico y contrario a la ortodoxia se refleja muy bien en un fragmento de este pequeño tratado. Debe sentarse el principio de que cualquier prueba originada por la tradición debe ser modificada cuando está en contradicción con la evidencia percibida por los sentidos. Desgraciadamente, una serie de conflictos políticos con el sultán conllevó el primer exilio de Al-Hatib al reino de los benimerines de Marruecos. Allí redactaría un tratado sobre las patologías de todos los órganos, en el que propondría remedios y curaciones que van desde lo racional hasta lo mítico. Más tarde volvió a Granada. Aquí se ganó gran influencia política, así como numerosos enemigos, por lo que para protegerse de las conjuras de la corte, regresó en 1371 al reino de los benimerines. Sin embargo, las injurias en su contra ya eran demasiado serias, por lo que lo encarcelaron y finalmente murió estrangulado. Hoy, algunos poemas de Al-Hatib siguen decorando con bella caligrafía los muros de la Alhambra. Pero no son su único elemento decorativo. Además, vemos en muchos lugares de este palacio preciosos mosaicos de distintos colores que forman patrones complejos, con figuras geométricas sencillas. Un asombroso tapiz en el que el arte y la matemática se entremezclan entre sí para traer a la realidad el deleite de la razón, la naturaleza explicada con números. Como dijo el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell, las matemáticas se ocupan de la verdad, pero también de la belleza. La Alhambra es una de las manifestaciones más bellas de arte geométrico, y sus mosaicos, problemas matemáticos que provocaron admiración durante siglos. Para ayudarnos a conocer un poco más sobre ellos, está con nosotros José David Villanueva, que es matemático e ingeniero informático en la Agencia Espacial Europea. Una pauta común en todos los mosaicos es la uniformidad que tienen, la ausencia de un punto central o singular que después dé lugar a una disposición radial, ¿no es así? Sí, como bien dices, no hay un punto más importante que los demás en los mosaicos. Si recordamos que el Corán prohíbe expresamente cualquier representación icónica de Alá, ahí tenemos el motivo de que no existan puntos centrales. Mira, el número 1, la singularidad, siempre se ha asociado a la divinidad. Sí. Por eso se preocupaban mucho de rellenar todo el plano de forma regular y armoniosa para intentar no visualizar un punto más importante que los demás y evitar la representación de motivos religiosos. Eso
les hace acudir a la geometría basada en los movimientos en el plano. Y a pesar de todo ello, puede parecer a simple vista que las figuras geométricas sencillas que aprendimos todos en el colegio no se representan, al menos directamente, en los mosaicos de la Alhambra, pero sin embargo esto no es del todo cierto, ¿verdad? Exacto. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mosaico formado por la pajarita, podemos observar que ese motivo se obtiene deformando una figura geométrica básica que todos estudiamos en el colegio, que es el triángulo equilátero. De esta manera, deformándolo. Vale, y entonces giramos estas piezas sobre las aristas del propio triángulo. Exacto. Y de esta forma obtenemos el motivo que va a formar el mosaico final. Por tanto, desde su génesis, los mosaicos están construidos entonces a partir de estas figuras geométricas como el triángulo que todos conocemos. Pero sin embargo, caminando por los pasillos de la Alhambra vemos que no todos son tan sencillos, al menos a simple vista. Sí, como bien dices, hay muchos mosaicos que están construidos a partir de una figura geométrica básica, como la que hemos visto antes, un triángulo o un cuadrado, y aplicando movimientos sencillos en el plano como traslaciones, giros, rotaciones. Sin embargo, otros mosaicos han sido construidos a partir del solapamiento de estas figuras geométricas básicas y aplicando movimientos en el plano que, mezclados entre sí, dan lugar a formas más complejas. Entonces, ¿sería posible encontrar infinidad de estructuras en estos mosaicos? Esa es la pregunta clave y es lo que realmente hace interesantes a los mosaicos de la Alhambra. Sí. Junto con su armonía y su belleza, los mosaicos de la Alhambra nos están revelando el posible profundo conocimiento matemático que podrían tener nuestros antepasados musulmanes. Mira, no solamente no vamos a poder encontrar una infinidad de estructuras, sino que solamente vamos a poder encontrar 17 estructuras, 17 modelos distintos que se corresponden a los 17 grupos cristalográficos planos. Pero esto a simple vista puede parecer un tanto arbitrario. ¿Por qué exactamente 17? Mira, te lo voy a mostrar. El mosaico del hueso también se obtiene a partir de una figura geométrica básica, como el cuadrado. Tenemos un cuadrado y a partir de él lo deformamos y obtenemos la figura básica del mosaico. Vale, de la misma manera, de la misma colocándolo manera. sobre... Exacto. Una vez que tenemos la figura, Sí. la ponemos en un lugar a partir del cual vamos a formar el mosaico completo. Sí. Exacto. Aplicando ahora un movimiento de traslación, Sí. replicamos el hueso y vamos cubriendo el mosaico completo. A simple vista puede parecer que quedan huecos entre las figuras básicas. Sí. Sin embargo, cogiendo un hueso blanco y aplicando un giro, Sí. cubrimos la parte que nos queda y de esta manera rellenamos el plano completo. De esta forma, entonces, el hueso blanco se corresponde con los vacíos aparentes que vemos en las paredes. Exactamente. Y aquí podemos ir encajando más huesos y cubriendo todo el mosaico. De esta forma, aplicando estos movimientos en el plano, se puede demostrar matemáticamente que únicamente existen 17 formas distintas de construir un mosaico, que se corresponden con los 17 grupos cristalográficos planos. Sorprendentemente, en la Alhambra de Granada contamos con al menos uno de cada grupo, de mosaico de cada grupo cristalográfico. Hasta hace poco solo se habían descubierto 13. Y el doctor de la Universidad de Granada, el doctor Rafael Pérez Gómez, hace poco descubrió los otros 4 que faltaban. Completando así entonces el Exacto. enigma, entre comillas, que podría encontrarse dentro. Exactamente. Lo que me parece asombroso entonces es que los árabes tuvieran tal dominio de la matemática que hay detrás de estas representaciones decorativas. Si no me equivoco, el descubrimiento de todo este entramado teórico fue siglos después de su época. Entonces, ¿es posible que ellos hubieran llegado a estas conclusiones siglos antes de la teoría oficial? Eso no lo sabemos. La Alhambra de Granada fue construida a mediados del siglo XIV y este teorema se descubrió aproximadamente 4 siglos más tarde y fue descubierto por el gran matemático ruso Fedorov. No me negarás que es muy curioso que en la Alhambra de Granada existan uno al menos de cada grupo cristalográfico de los mosaicos, siendo el único monumento construido antes del descubrimiento del teorema. Yo me mojo y si tengo que decir, creo que sí lo sabían, aunque todavía no fueran capaces de plasmarlo en forma matemática. Los mosaicos de la Alhambra son uno de los muchos enigmas y descubrimientos que los árabes nos legaron. El Imperio Árabe reinó durante siglos en la ciudad de Granada, constituyendo gran parte de su rico patrimonio
en todos los sentidos. Pero no duraría mucho más tiempo. Tras 10 años de campañas militares, el rey Boabdil el Chico firma la paz con los reyes católicos, entregando la ciudad de forma pacífica a cambio de una serie de condiciones que garantizaban que los árabes pudieran conservar sus posesiones, su culto y sus leyes. Sin embargo, en 1499, Gonzalo Jiménez de Cisneros es enviado a Granada para convertir al cristianismo a los mudéjares, los granadinos que conservaban la religión musulmana. La mayoría se negó a cambiar su religión y Cisneros endurece las medidas. Ordena registrar todas las casas y confiscar todos los libros escritos en árabe para su revisión. Con esta excusa se saquea el Palacio de la Madrasa, la que fuera la primera universidad de Granada, y esto hace imposible continuar con la labor docente. En ella se habían impartido desde 1349 las disciplinas de matemáticas, filosofía, derecho y medicina. Se organizan quemas públicas como la del 23 de febrero de 1502, cuando en la Plaza Big Rambla se perpetra una de las mayores quemas de libros de la historia. Afortunadamente, no todo el legado nazarí se destruye en estas quemas. Cisneros, consciente del incalculable valor de muchas de estas obras, ordena el envío de unos 4.000 volúmenes a la recién creada Universidad de Alcalá. Otros ejemplares se quedaron en la ciudad y fueron a dar a lugares como la Abadía del Sacromonte, un complejo del siglo XVII donde se impartieron estudios de filosofía y teología. Por ejemplo, allí se conserva a día de hoy un ejemplar de la obra Generalidades sobre la medicina, de Averroes. Por otra parte, unos meses después de la capitulación definitiva del Reino de Granada, tuvo lugar un evento que tendría enormes consecuencias para la posteridad. El 17 de abril de 1492, los reyes católicos firmaron las famosas capitulaciones en el pueblo de Santa Fe, que había sido una base militar clave para la conquista de Granada. Allí, los reyes de Castilla y Aragón acordaron con el almirante Cristóbal Colón las condiciones definitivas para una inédita expedición hacia las Indias, yendo por primera vez por el oeste. Después de años de probar suerte de manera fallida con diversos reinos de toda Europa, Colón encontró al fin el aval real y una fuente de financiación segura para su proyecto. Pero el 12 de octubre de 1492 no llegó a las Indias, la deseada tierra de las especias fabulosamente ricas, sino a América. Granada se había convertido en un trampolín hacia un nuevo mundo. En 1526 visita la ciudad el emperador Carlos V, que reúne a los grandes humanistas, intelectuales y poetas renacentistas. El emperador tiene grandes proyectos para la ciudad, como el palacio que lleva su nombre y la universidad, aunque este último proyecto se vio a la postre mermado por la reducción del presupuesto que se le asignó. Los mudéjares nunca tuvieron cabida en este proyecto. Con la llegada de los reyes católicos comenzó una dura persecución, con la que fueron condenados al exilio o a la conversión forzosa. Estos nuevos cristianos, los moriscos, serán los protagonistas de numerosas sublevaciones para demostrar su descontento a lo largo del siglo XVI, que culmina con la decisión de Felipe III en 1609 de expulsarlos del reino. Son tiempos muy duros para Granada, que vivirá grandes epidemias y una profunda crisis económica. Se calcula que la población de la ciudad, a principios del siglo XVIII, quedó reducida a casi la mitad de la que había 2 siglos antes. Este siglo, además, viene aparejado con un cierto crecimiento urbanístico. Granada, que ya era una ciudad integrada en el Reino de España, tenía ansias de prosperidad. Sin embargo, eso tendría que esperar. Ya en el siglo XIX, la ciudad se presentaba tan estancada a todos los niveles
que Isabel II emprendió un ambicioso programa de modernización de Granada. Era una tarea urgente la renovación de la ciudad, su mejora urbanística y su optimización ante los nuevos retos de la industrialización. En este marco histórico se movió Aureliano Maestre de San Juan, que nació en Granada en el año 1828. Este médico y cirujano se formó aquí y finalmente se convirtió en catedrático de anatomía de la Universidad de Granada. Poco a poco se haría un nombre en el campo de la histología, es decir, el estudio de los tejidos orgánicos. Asimismo, fue uno de los primeros científicos en descubrir el denominado síndrome de Kallmann, una enfermedad de carácter hereditario que modifica la actividad normal del hipotálamo y su funcionalidad hormonal. Pero su excelente carrera investigadora no sería la única aportación que Aureliano hiciera al mundo de la ciencia. Además, su experiencia y consejo sirvió de apoyo a otros científicos, como es el caso del mismísimo Santiago Ramón y Cajal, a quien apadrinó durante su investidura como doctor. Por su parte, el respeto que Cajal sentía hacia la figura de Aureliano Maestre quedó patente en estas palabras que le dedicó tras su muerte. El buenísimo de don Aureliano, a quien tanto venerábamos sus discípulos, sucumbió a las resultas de un accidente de laboratorio. Fue el doctor Maestre un excelente profesor, que sabía comunicar sus entusiasmos a quienes le rodeaban. Yo le debo favores inolvidables. Tras haberme apadrinado en la ceremonia de la investidura de doctor, me animó insistentemente durante mis ensayos de investigador, fortaleciendo mi confianza en las propias fuerzas. Ramón y Cajal trabajaría con Aureliano en una tesis sobre la patogenia de la inflamación, en la que los conocimientos veteranos del Maestre fueron de enorme utilidad. En el paso de Cajal por Granada, como era de esperar en un científico de su talla, se cruzaría con más de una gran figura del todavía pobre panorama científico español. Pero uno de los más destacados será el doctor Federico Olóriz, que se convertiría en profesor de la Facultad de Medicina. Su encuentro tuvo lugar cuando aún eran jóvenes aspirantes a un puesto de catedrático de anatomía en la Universidad de Granada. Como era común en las oposiciones de la época, se criticaron duramente entre sí, incluso hasta el punto de poner en tela de juicio las capacidades intelectuales de su adversario. Pero más tarde, y como producto de su mutua admiración, fue inevitable que se acabara fraguando una duradera amistad intelectual entre ambos, llegando incluso a veranear juntos. El doctor Olóriz manifestaba un inmenso interés por la antropología física. Recorrió toda España para medir el índice cefálico de la población e hizo la mayor parte de su carrera en Madrid, donde se codeó con los grandes del momento. Pero su mayor aporte fue el de la introducción de la identificación por huellas dactilares en España, cuando apenas esta técnica había comenzado a hacerse popular en el resto del mundo. Como cada individuo poseía unas huellas dactilares distintivas, era posible asociar huellas a ciertas personas, lo que permitía, por ejemplo, averiguar quién usó una pistola en la escena del crimen. Con figuras de su calibre, la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada se había convertido por aquella época en un auténtico caldo de cultivo para mentes brillantes. Juan Creus y Manso, experto en la anatomía quirúrgica, Eduardo García Solá, destacado investigador del cólera en España, José de Olavide, uno de los mejores dermatólogos del país, o Benito Hernando Espinosa, investigador de la lepra, conforman un mosaico de lo más granado que podía ofrecer esta ciudad. A lo largo del siglo XX, Granada se consolidaría como ciudad universitaria y cultural, y continuaría la gran transformación que había comenzado un siglo antes con la obra del embovedado del río Darro. Con ello, no solo se ganó mucho espacio para la ciudad, sino que se puso fin a las constantes inundaciones y al foco de insalubridad que creaban los vertidos al río. En 1922 llega Maurits Cornelis Escher a Andalucía, con la intención de visitar Córdoba y Granada. Tuvo que realizar un viaje desde Toledo de más de un día de duración, pero se quedó tan gratamente sorprendido con la Alhambra que volvería en 1936 a estudiar con detalle sus mosaicos. Esa visita sería determinante en la obra del artista, que posteriormente escribiría estas palabras.
Quien se maravilla descubre que este acto es maravilloso en sí mismo. Al contemplar de cerca los enigmas que nos rodean, al considerar y analizar las observaciones efectuadas, me encontré de lleno con el dominio de las matemáticas. En su mirada como artista, se dio cuenta de que la belleza matemática de los mosaicos de los palacios nazaríes adolecían de las restricciones que la religión imponía. Pero ¿qué ocurriría si esas figuras geométricas tuvieran cualquier tipo de forma, humana, animal o divina? ¿Podría llenarse el plano con estas figuras mediante transformaciones de escala, traslación y rotación, tal y como nos explicó el matemático José David Villanueva? A la vuelta de este viaje, Escher se encerrará en su estudio para generar algunas de sus obras más conocidas. No solo consigue dividir el plano en figuras regulares, sino que además fue capaz de dotarlo de animación y sentido en este hermoso homenaje moderno al arte nazarí. La institución más antigua, la Universidad de Granada, va a crecer paulatinamente durante este siglo, con la aparición de nuevas facultades que ocuparán primero edificios de gran valor histórico y cultural. Posteriormente, se diseminarán en 4 campus universitarios y más de 340 grupos de investigación. El último de ellos, aún en desarrollo, es el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, una apuesta decidida por la innovación que propicia la interacción con empresas biosanitarias de base tecnológica, además de impulsar la atención sanitaria de calidad y el conocimiento médico. Este nuevo recinto reunirá las infraestructuras y servicios idóneos para convertirse en un espacio de excelencia docente, investigadora, asistencial y empresarial en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud. Tras la convulsa Guerra Civil, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC por sus siglas, que cuenta en la actualidad con 4 centros de investigación propios. La Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y el Instituto Andaluz de Astrofísica. El primero de ellos, la Estación Experimental del Zaidín, se centra fundamentalmente en el campo de las ciencias agrarias y está estructurado en base a las necesidades de los departamentos de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos y Protección Ambiental. El Instituto en Formación de Nutrición Animal, con sede en el pueblo de Armilla, forma también parte integral de la estructura de la Estación Experimental del Zaidín. El Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira está dedicado a la investigación biomédica. Las áreas de investigación en curso abarcan temáticas diversas en el campo de la inmunología, biología molecular, biología celular y farmacología de enfermedades de importancia sanitaria mundial. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por otra parte, es un centro cuya actividad se centra en el fomento y desarrollo de la actividad investigadora en el campo de las ciencias de la Tierra, apoyándola e intensificándola y potenciando también las relaciones investigadoras con otros centros nacionales e internacionales. De esta manera se fomenta el intercambio de la experiencia investigadora. Y en último lugar, el Instituto Andaluz de Astrofísica es un centro cuyas actividades están relacionadas con la investigación en el campo de la astronomía y la astrofísica, además del desarrollo de instrumentación para telescopios y vehículos espaciales. Su objetivo es contribuir al conocimiento de nuestro universo, desde lo más inmediato, nuestro sistema solar, hasta el universo en su conjunto, mejorando la descripción del mismo y analizando los procesos físicos que tienen lugar en él. Para este objetivo general, requieren de la combinación de teoría, observación y tecnologías de distintas áreas de la física y de la ingeniería. Los telescopios instalados en el Observatorio de Sierra Nevada responden a una política científica con un claro objetivo: tener medios continuos de observación que nos permitan establecer proyectos científicos de largo alcance.
Este hecho añade una especial singularidad al centro y es a la vez un reto y un incentivo para las investigaciones del Instituto Andaluz de Astrofísica. El diseño y construcción de instrumentación para el Observatorio de Sierra Nevada, así como para vehículos espaciales, no solamente sirve de apoyo para la investigación básica. Además, supone en sí mismo una actividad de importancia capital para combinar adecuadamente la investigación y el desarrollo. La ciencia y la tecnología son los pilares que sustentan el mundo moderno en el que día tras día nos desenvolvemos. Tenemos en nuestras manos la capacidad para resolver el puzzle de la realidad, uniendo piezas cada vez más complicadas y contestando preguntas elementales que desde los albores de la humanidad se han planteado una y otra vez. Aunando esfuerzos en esta empresa colectiva, han estado incontables mentes brillantes desde que el primer hombre se preguntó el primer porqué. Y es que la historia de la ciencia no es más que la historia de nuestra curiosidad, de nuestro ancestral deseo de saber qué hay más allá del horizonte en el mar, de preguntarnos qué son los astros que viajan en el firmamento nocturno. En estos 1000 años que cumple la ciudad de Granada, han pasado por ella muchas de esas mentes brillantes que decidieron dedicar gran parte de sus vidas a la búsqueda del tesoro más apasionante, el conocimiento.